Mi hija vino a declarar con moretones en los brazos. Su esposo sonrió desde la mesa de la defensa y dijo: «Jueza, mi Patricia es torpe. Siempre se cae. Pero yo había visto esa sonrisa antes. Exactamente esa sonrisa. En West Ciento, me llamo Elena Moreno, tengo 52 años y llevo 25 años como jueza de familia en este tribunal de Ciudad de México. He visto lo peor de las relaciones humanas, las mentiras más elaboradas, las manipulaciones más crueles. Pero cuando Patricia Sánchez entró a mi sala ese martes de octubre, algo dentro de mí supo que este caso iba a ser diferente. Era mediodía, el ventilador del techo giraba lento, moviendo el aire caliente que entraba por las ventanas abiertas. Mi asistente, Lucía, había organizado los expedientes de la tarde: 3 divorcios, 2 custodias, un caso de violencia doméstica. Rutina, o eso creía. El caso Sánchez Cortés estaba programado para las 2 de la tarde. Divorcio contencioso con solicitud de medidas cautelares. Patricia Sánchez Ruiz, 35 años, contadora, contra Damián Cortés Maldonado, 40 años, gerente de ventas en una empresa farmacéutica, 5 años de matrimonio, sin hijos. Ella solicitaba el divorcio y una orden de restricción. Él se oponía a ambas cosas. Leí el expediente mientras tomaba café. Patricia alegaba violencia psicológica y física. Presentaba fotografías de moretones, certificados médicos de 3 visitas a urgencias en los últimos 8 meses, caída en escaleras, golpe con puerta de alacena, tropiezo con mueble, los clásicos accidentes domésticos que todo juez reconoce como señales de alarma. Damián negaba todo. Su contrademanda era una obra maestra de manipulación legal. Alegaba que Patricia sufría de inestabilidad emocional, que había comenzado terapia psiquiátrica sin su conocimiento, que se autolesionaba para inculparlo. Presentaba como prueba mensajes de texto donde Patricia le pedía perdón por provocarlo, por ser difícil, por hacerlo enojar. Cuando entraron a la sala, los vi a ambos por primera vez. Patricia era una mujer menuda, cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestido azul marino que le quedaba grande. Se movía como si cada paso le doliera. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban el piso. No me miró a mí ni una sola vez durante los primeros 5 minutos. Damián era lo opuesto: alto, bien vestido, traje gris impecable, corbata azul cielo, cabello perfectamente peinado hacia atrás, sonrisa amable, postura relajada. Saludó con un movimiento de cabeza. Me miró directamente a los ojos con esa confianza que algunos hombres tienen cuando creen que su palabra vale más que la evidencia. Se sentó junto a su abogado, el licenciado Vera, un hombre de 60 años conocido en estos pasillos por defender casos perdidos con agresividad. Patricia se sentó con su abogada, la licenciada Campos, una mujer joven pero competente que ya había trabajado conmigo en otros casos. Y entre las bancas del público, vi a una mujer mayor, cabello gris, manos entrelazadas sobre el regazo, ojos fijos en su hija. La madre, Silvia Sánchez, también estaba en la lista de testigos. Señores, comencé. Estamos aquí para la audiencia inicial del caso 3847-2023, Sánchez versus Cortés, solicitud de divorcio necesario con medidas cautelares. Procederemos primero con la exposición de la parte actora. La licenciada Campos se puso de pie. Gracias, su señoría. Mi clienta, la señora Patricia Sánchez, solicita el divorcio de Damián Cortés con base en las causales de violencia física y psicológica continua. Asimismo, solicitamos una orden de restricción temporal que impida al señor Cortés acercarse a menos de 200 metros de mi clienta, su domicilio y su lugar de trabajo. ¿Tiene pruebas de estas alegaciones? Sí, su señoría. Presentamos 3 certificados médicos de urgencias, fotografías con fechas verificables y testimonios de familiares y vecinos que han presenciado o escuchado altercados. El licenciado Vera se levantó. Su señoría, todo eso es circunstancial y fácilmente explicable. Mi cliente es un hombre trabajador, dedicado, que jamás ha tenido antecedentes penales. Las supuestas lesiones de la señora Sánchez son resultado de su propia torpeza y, me atrevo a decir, de una campaña difamatoria orquestada para despojarlo de su patrimonio. Miré a Damián. Estaba asintiendo levemente, con expresión de víctima incomprendida. Una actuación perfecta,
Procederemos con la declaración de la parte actora, dije. Señora Sánchez, por favor. Patricia se puso de pie. Sus piernas temblaban. Caminó hacia el estrado como si fuera al patíbulo. Cuando se sentó finalmente me miró. Vi miedo en esos ojos, pero también, algo más, vergüenza. Estaba avergonzada de estar ahí. Señora Sánchez, ¿confirma que presentó esta demanda de divorcio voluntariamente? Sí, su voz era apenas audible. ¿Y sostiene que su esposo ejerció violencia física y psicológica contra usted durante su matrimonio? Silencio. Patricia miró hacia donde estaba Damián. Él le sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero yo la vi, y ella también. Es complicado. No es complicado, señora Sánchez. Es una pregunta directa. Damián a veces pierde el control, pero es porque yo lo provoco. Soy difícil. Él trabaja mucho, está estresado y yo no siempre entiendo. Los moretones fueron accidentes. Yo me caí. Él intentó ayudarme y se quebró. Empezó a llorar. La licenciada Campos se acercó, le puso una mano en el hombro. Su señoría, mi clienta claramente está bajo presión emocional. Lo veo, dije, y lo veía más de lo que nadie en esa sala imaginaba. Llamé a un receso de 15 minutos. Necesitaba pensar, necesitaba alejarme de esa sonrisa de Damián, que me estaba revolviendo el estómago. En mi oficina, Lucía me trajo agua. ¿Qué piensas?, le pregunté. Que ese hombre es peligroso, respondió sin dudar, que ella está aterrada, y que va a retirar la demanda si no hacemos algo. No podemos obligarla a continuar si no quiere. Lo sé, pero podemos investigar, podemos pedir testimonios, podemos hacer que la verdad salga aunque ella tenga miedo de decirla. Regresamos a la sala. Esta vez llamé a la madre. Señora Silvia Sánchez, por favor pase al estrado. Silvia se levantó despacio. 62 años que se veían en cada arruga de su rostro, en cada cana de su cabello, pero sus ojos eran firmes. Cuando pasó junto a Damián, él le sonrió otra vez. Ella lo miró con algo que solo puedo describir como asco contenido. Se sentó frente a mí con la espalda recta. Señora Sánchez, ¿cuál es su relación con las partes? Soy la madre de Patricia, y fui la suegra de ese hombre durante 5 años. Note el tiempo verbal. Puede describir la relación entre su hija y el señor Cortés. Silvia respiró profundo. Al principio creí que era un milagro. Patricia había tenido relaciones difíciles, hombres que no la valoraban. Y entonces llegó Damián, perfecto, educado, exitoso. Nos invitó a cenar a mi esposo y a mí antes de proponerle matrimonio. Me llamaba mamá Silvia. Decía que nunca había conocido una familia tan unida. Y que cambió todo, pero tan lentamente que no nos dimos cuenta hasta que era demasiado tarde. Su voz se quebró. Mi hija me llamaba todos los días durante 35 años. Después de casarse siguió haciéndolo. Las primeras semanas, luego fue cada 2 días, luego cada 3, luego una vez por semana, luego nada. El silencio en la sala era absoluto. Cuando yo la llamaba a veces no contestaba. Cuando contestaba hablaba bajo rápido como si alguien estuviera escuchando. Estoy ocupada, mamá. Damián y yo tenemos planes. Te llamo luego, pero nunca lo hacía. ¿Y las visitas? Las visitas, repitió Silvia con amargura. Los primeros meses venían cada domingo a comer. Damián ayudaba en la cocina, traía vino, abrazaba a Patricia frente a nosotros. Decía que éramos su familia ahora, pero después empezaron las excusas. Tenemos una boda, Damián tiene trabajo, estamos cansados. Pasamos de verlos cada semana a verlos una vez al mes, luego cada 2 meses. El último año antes de que ella presentara el divorcio, los vi 3 veces en 12 meses. El licenciado Vera se levantó. Su señoría, esto es irrelevante. La señora está describiendo una vida matrimonial normal. Las parejas jóvenes necesitan su espacio. Siéntese, licenciado, dije con más dureza de la necesaria. La señora Sánchez no ha terminado. Me volví hacia Silvia. Continúe. Hace 8 meses, Patricia apareció en mi casa un sábado por la tarde, sin avisar. Hacía 3 semanas que no hablábamos. Cuando abrí la puerta casi no la reconocí. Había bajado de peso, tenía ojeras, y su ojo derecho estaba morado. El murmullo en la sala fue instantáneo. Golpeé el mazo. Orden. Silvia, continúe. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que se había caído en las escaleras de su edificio. Le pregunté por qué no me había llamado. Me dijo que no quería preocuparme, que Damián la había cuidado muy bien, que estaba exagerando. Pero mientras hablaba, sus manos temblaban,
y no me miraba a los ojos. ¿Y usted qué hizo? Intenté hablar con ella. Intenté preguntarle si estaba bien, si era feliz. Me dijo que sí, que Damián era maravilloso, que yo no entendía lo complicado que era el matrimonio. Y entonces él llegó. Damián llegó a su casa. Sí, 10 minutos después, tocó la puerta. Cuando abrí, me sonrió con esa sonrisa que siempre usaba. Mamá Silvia, me dijo, vine a recoger a mi Patricia. Se escapó sin avisarme y me tenía preocupado. La tomó del brazo. Ella se puso de pie inmediatamente, y se fueron. No se despidió de mí, solo lo siguió como un fantasma. Silvia se limpió las lágrimas. Ese día supe que mi hija estaba en peligro, y no supe cómo ayudarla porque cada vez que intentaba hablar con ella, me decía que yo estaba exagerando, que Damián era perfecto, que el problema era yo. Miré a Patricia. Estaba llorando en silencio. Miré a Damián. Su sonrisa había desaparecido. ¿Hubo otros incidentes? Le pregunté a Silvia. Muchos. Pero hay uno que no puedo olvidar. Su voz tembló. Hace 4 meses, mi cumpleaños número 62. Patricia me había prometido venir a cenar. Preparé su platillo favorito, mole que toma horas hacer. Esperé toda la tarde. Llamé a su celular 10 veces. Nada. A las 9 de la noche recibí un mensaje. Perdón mamá, Damián no se siente bien. No podemos ir. Te quiero. Sin más. Fui a su departamento. Toqué la puerta. Nadie abrió. Pero escuché voces adentro. Escuché a Damián gritando. No las palabras, solo el tono. Y escuché a Patricia llorando. Toqué más fuerte. El silencio fue inmediato. Luego Damián abrió la puerta. Estaba en pants, descalzo, relajado. Mamá Silvia me dijo con sorpresa. No sabíamos que vendrías. Patricia me dijo que vendrían a cenar. Le dije. Así respondió. Lo siento, me enfermé y Patricia decidió quedarse a cuidarme. Ya sabes cómo es. Siempre poniendo a los demás primero. Me sonrió. Y cerró la puerta. ¿Pudo ver a Patricia? No, no hasta 2 semanas después cuando apareció en el hospital donde trabajo como recepcionista. Tenía un corte en la ceja, 3 puntadas. Me dijo que se había golpeado con una alacena abierta. Silvia me miró directamente. Jueza, soy madre de una sola hija. La crié sola después de que mi esposo murió hace 6 años. Ella es mi vida. Y he visto cómo ese hombre me la ha ido quitando. Pedazo por pedazo, mentira por mentira, moretón por moretón. Y lo peor es que ella lo defiende. Lo defiende porque él la ha convencido de que el problema es ella, de que yo exagero, de que su amor es normal. Hubo un silencio pesado. Luego Damián se levantó. ¿Puedo hablar, su señoría? Es su turno de declarar, señor Cortés. Caminó hacia el estrado con esa confianza que nunca había perdido. Se sentó, ajustó su corbata. Me miró con ojos sinceros. Jueza, todo lo que acaba de decir la señora Sánchez es una versión distorsionada de los hechos. Su voz era calmada, razonable. Amo a Patricia. La amo más que a mi vida. Y sí, es verdad que las visitas a su madre disminuyeron, pero no porque yo la obligara, sino porque Patricia finalmente estableció límites saludables con una madre controladora. El licenciado Vera asintió. Silvia apretó los puños. Damián continuó. La señora Sánchez llamaba a Patricia 5 o 6 veces al día. Cuando no contestaba, se presentaba en nuestro departamento sin avisar. Patricia lloraba después de cada visita. Me pedía que la ayudara a poner distancia. Y yo lo hice. Como su esposo, como su apoyo, la ayudé a establecer límites. ¿Es eso un crimen? ¿Y los moretones? Pregunté. Patricia es torpe. Siempre lo ha sido. Tropieza, se distrae, choca con cosas. Yo siempre estoy ahí para curarla, para llevarla al doctor cuando es necesario. Los certificados médicos que presentaron son evidencia de mi cuidado, no de mi violencia. Yo nunca he levantado la mano contra mi esposa. Lo dijo mirándome directamente, con convicción absoluta. Si yo no hubiera visto esa misma actuación docenas de veces antes, casi le habría creído. ¿Y el incidente que describió la señora Sánchez? Cuando fue a buscar a su hija y usted cerró la puerta, yo estaba enfermo. Patricia me estaba cuidando. Su madre apareció sin avisar, como siempre, y Patricia se sintió culpable por no haber ido a su cumpleaños. Yo le sugerí que fuera, pero ella decidió quedarse conmigo. ¿Es eso manipulación o es amor? Llamé a otro receso. Necesitaba aire.
Salí de la sala y me paré en el pasillo. Lucía se acercó. ¿Qué piensas? Pienso que ese hombre es un mentiroso profesional. Y pienso que necesitamos más evidencia. Tenemos los certificados médicos, que él explica como accidentes. Tenemos el testimonio de la madre, que él desacredita como interferencia. Necesitamos más, Lucía. Necesitamos algo que rompa su versión. Regresé a la sala. Tenía una idea. Señor Cortés, dice que su esposa es torpe, que los accidentes son frecuentes. Sí, lamentablemente. ¿Con qué frecuencia diría usted que su esposa se lesiona? Damián pensó. Una vez cada 2 meses. Quizá, a veces más, a veces menos. ¿Y todos estos accidentes ocurrieron después del matrimonio? No necesariamente. Ella siempre ha sido así. Me volví hacia Patricia. Señora Sánchez, antes de casarse con el señor Cortés, ¿con qué frecuencia sufría accidentes que requirieran atención médica? Patricia levantó la vista. Yo, no lo sé, no lo sabe, piensa. En los 10 años antes de conocer a Damián, ¿cuántas veces fue a urgencias por caídas, golpes, accidentes domésticos? El silencio se extendió. Luego con voz muy pequeña respondió. Ninguna, ninguna. Bueno, una vez me rompí un dedo jugando voleibol, pero no fue. Entonces en 10 años, una lesión deportiva. Y en 5 años de matrimonio, 3 visitas a urgencias documentadas, más el incidente del ojo morado y el corte en la ceja. ¿Le parece normal ese incremento? El licenciado Vera se levantó. Su señoría, está llevando a la testigo. Estoy estableciendo un patrón, licenciado. Siéntese. Me volví hacia Damián. Señor Cortés, ¿trabajaba su esposa cuando se casaron? Sí, era contadora en una firma mediana. ¿Y ahora? Ahora trabaja desde casa como freelance. ¿Por qué dejó su trabajo? Porque le ofrecí que no tenía que trabajar, si no quería. Yo gano suficiente para ambos. Pero ella insistió en seguir trabajando. Así que encontramos un arreglo que le daba más flexibilidad. O le daba a usted más control. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El licenciado Vera se levantó de un salto. Su señoría, está siendo parcial. Tiene razón. Retiro el comentario. Pero el daño estaba hecho. Damián me miraba con algo nuevo en los ojos. Ya no era la víctima incomprendida. Era depredador consciente de que su presa se estaba escapando. Voy a solicitar testimonios adicionales, anuncié. Quiero hablar con vecinos, con excompañeros de trabajo de la señora Sánchez, y quiero un informe psicológico de ambas partes. Esta audiencia se suspende hasta nuevo aviso. Mientras tanto otorgo una medida cautelar temporal. El señor Cortés no podrá acercarse a menos de 100 metros de la señora Sánchez. Notifíquese. El mazo cayó. Damián se puso de pie de golpe. Esto es injusto. No he hecho nada malo. La medida es temporal, señor Cortés. Si no tiene nada que ocultar, el proceso lo demostrará. Lo vi salir de la sala con su abogado. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era el hombre relajado y confiado. Estaba tenso, alerta, peligroso. Patricia se acercó a su madre. Silvia la abrazó y ambas lloraron. Yo me quedé en mi silla viendo la sala vacía. 25 años en este trabajo y todavía me sorprendía la capacidad humana para el engaño. Pero también me sorprendía la capacidad de resistencia. Silvia Sánchez había luchado por su hija cuando su hija no podía luchar por sí misma. Esa noche en mi oficina, revisé el expediente otra vez. Había algo que no cuadraba. Damián era demasiado perfecto en su presentación, demasiado preparado, como si hubiera hecho esto antes. Le pedí a Lucía que investigara. Busca si tiene antecedentes, busca matrimonios anteriores, busca denuncias, aunque hayan sido retiradas. ¿Crees que hay más víctimas? Creo que los hombres como Damián no se vuelven expertos de la noche a la mañana. Creo que ha perfeccionado su técnica. 2 días después, Lucía entró a mi oficina con una carpeta. Lo encontré. ¿Qué encontraste? Damián Cortés estuvo casado antes, hace 8 años. Matrimonio de 4 años con una mujer llamada Mónica Vargas. Se divorciaron en 2015. ¿Razón del divorcio? Ella alegó violencia psicológica, pero retiró los cargos antes de que llegaran a juicio. Firmó un convenio de divorcio express. ¿Dónde está ella ahora? En Querétaro. Trabaja como maestra. Y jueza. Lucía hizo una pausa. Cuando llamé para verificar la información, me dijeron que Mónica había pedido cambiar su apellido después del divorcio. Usa el apellido de su madre ahora.
como si quisiera borrar cualquier conexión con él. Sentí un escalofrío. Necesito hablar con ella. Ya me adelanté. Le expliqué la situación. Está dispuesta a venir a declarar. ¿Cuándo? Mañana. Al día siguiente, Mónica Vargas entró a mi oficina. 38 años, cabello corto, lentes, expresión seria. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. Gracias por venir, señora Vargas. Llámeme Mónica, por favor. Dejé de usar Cortés hace años. ¿Puede contarme sobre su matrimonio con Damián? Mónica respiró profundo. Y entonces, me dijo algo que me heló la sangre hasta los huesos. La primera vez que Damián me levantó la voz, lloró, se disculpó durante horas. Me trajo flores al día siguiente. Me dijo que nunca más volvería a pasar, y yo le creí. Mónica Vargas hablaba con voz tranquila, pero sus manos temblaban levemente sobre la mesa de mi oficina. La segunda vez, me explicó que yo lo había provocado, que si yo no hubiera cuestionado dónde había estado, él no habría perdido el control. Y tenía razón. Yo estaba siendo celosa, controladora, así que le pedí perdón. Me quedé en silencio. Conocía esta historia. La había escuchado cientos de veces con diferentes voces, diferentes caras, pero siempre la misma estructura. El abusador que se disculpa, que llora, que promete cambiar. La víctima que se culpa, que pide perdón por provocar lo que cree que si tan solo fuera mejor, más comprensiva, menos problemática, todo estaría bien. ¿Cuándo conoció a Damián? Pregunté. Hace 12 años. Yo tenía 26, él 28. Trabajábamos en la misma empresa farmacéutica. Él era representante de ventas. Yo era asistente administrativa. Me invitó a salir durante meses antes de que aceptara. ¿Por qué tardó tanto en aceptar? Porque había algo en él que me ponía nerviosa. Era demasiado persistente, demasiado atento. Cuando le decía que no podía salir porque tenía planes, aparecía en esos lugares casualmente. Si mencionaba que me gustaba una película, al día siguiente tenía los boletos. Era como si estuviera estudiándome. Pero finalmente aceptó. Sí, mis amigas me decían que estaba loca por rechazar a un hombre tan dedicado. Mi madre adoraba que alguien se interesara tanto en mí, y yo empecé a pensar que tal vez el problema era yo, que era demasiado desconfiada. ¿Cómo fue la relación al principio? Mónica sonrió tristemente. Perfecta, absolutamente perfecta. Me llevaba a cenar a lugares bonitos. Me presentó a su madre en la segunda cita. Me llamaba 3 veces al día solo para saber cómo estaba. Me mandaba mensajes cada hora diciéndome que pensaba en mí. Mis amigas decían que era romántico. ¿Y usted qué pensaba? Pensaba que finalmente había encontrado a alguien que me amaba de verdad. Había tenido novios antes, pero ninguno tan atento, tan dedicado. Damián me hacía sentir especial. ¿Cuándo cambió? Al principio no lo noté. Fue tan gradual. Empezó con las llamadas. Si no contestaba inmediatamente, me preguntaba dónde estaba, con quién, por qué no podía contestar. Decía que se preocupaba por mí, y era cierto. Se preocupaba demasiado. Después vinieron los comentarios sobre mi ropa. Ese vestido te queda lindo, pero es un poco provocativo, ¿no crees? Tal vez deberías usar menos maquillaje. No queremos que la gente piense cosas equivocadas. Usted cambió su forma de vestir. Mónica asintió avergonzada. Empecé a usar ropa más holgada, menos colorida. Dejé de maquillarme. Me convencí de que era por respeto a nuestra relación, que las mujeres comprometidas no necesitaban llamar la atención. Y su familia. Mi familia adoraba a Damián. Mi madre decía que había tenido suerte de encontrar un hombre tan responsable. Mi padre, que murió poco después de que nos casáramos, pensaba que Damián era perfecto para mí. Hubo cambios después del matrimonio. Inmediatamente, en la luna de miel me pidió que bloqueara a mis exnovios en redes sociales. Dijo que era para empezar nuestra vida juntos sin pasado. Bloqueé a 5 personas que ni siquiera recordaba. Después me pidió que bloqueara a mis amigos hombres. No necesitas amigos hombres cuando tienes esposo, me dijo. Y lo hice. Bloqueé a compañeros de la universidad, amigos de la infancia, a primos lejanos, y sus amigas. Mónica se limpió una lágrima. Esas fueron las más difíciles de perder. Damián nunca me dijo directamente que no las viera. Era más sutil. Cuando salía con ellas, él se ponía triste. Te extraño, me mandaba por mensaje. La casa está tan vacía sin ti. Si llegaba tarde, estaba despierto esperándome con cara de preocupación. Estaba tan asustado de que algo te pasara. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Y yo empecé a sentir culpa. Culpa por dejar a mi esposo solo. Culpa por hacerlo preocupar. Entonces empecé a cancelar planes.
Una vez, 2 veces, 10 veces. Mis amigas dejaron de invitarme, y cuando intenté volver a conectar con ellas, ya era tarde. Habían seguido con sus vidas. Yo me había quedado atrás. Trabajaba después del matrimonio. Al principio sí, pero Damián empezó a visitarme en el trabajo. Aparecía en mi hora de comida sin avisar. Traía almuerzo. Se quedaba toda la hora. Mis compañeros pensaban que era romántico. Yo empecé a sentirme vigilada. Después empezó a llamarme durante el día. Si no contestaba porque estaba en junta, me esperaba afuera de la oficina cuando salía. Solo quería asegurarme de que estabas bien, decía. Mi jefe comenzó a hacer comentarios. Tu esposo es muy dedicado, ¿eh? Pero no era un cumplido, era una observación de que algo no estaba bien. Renunció, no inmediatamente, pero Damián plantó la semilla. Gano suficiente para los dos. ¿Por qué te estresas tanto con ese trabajo que no valora tu tiempo? Podríamos tener una vida más tranquila si te quedaras en casa. Resistí durante meses, pero él volvía al tema constantemente, y cuando finalmente renuncié fue como si me quitaran el último pedazo de identidad que me quedaba. Ya no tenía amigas, ya no tenía trabajo, solo tenía a Damián. Cuando comenzó la violencia física, Mónica cerró los ojos. 2 años después de casarnos, fue un sábado. Habíamos ido al supermercado. El cajero era un chico joven que me sonrió al cobrar, solo cortesía profesional. En el coche Damián no me habló. Cuando llegamos a casa, aventó las bolsas al piso. ¿Te pareció guapo?, me preguntó. ¿Quién? El cajero. Vi cómo lo miraba. Yo no lo miré de ninguna forma, solo pagué. Me estás mintiendo, gritó, y entonces me empujó. No fue fuerte, solo un empujón que me hizo retroceder 2 pasos. Pero el shock fue inmenso. Nunca me había tocado con enojo. ¿Qué hizo usted? Lloré. Él también lloró. Se arrodilló frente a mí. Perdóname, perdóname, no sé qué me pasó. Te amo tanto que la idea de perderte me enloquece. Me abrazó. Me prometió que nunca más pasaría, y yo le creí porque quería creerle. Volvió a pasar 3 meses después. Esta vez fue una bofetada. Yo había cocinado pescado y él odiaba el pescado. Es que no me conoces después de 2 años, me gritó, y me abofeteó. Luego lloró otra vez, pero esta vez las disculpas fueron diferentes. Si tú escucharas cuando te hablo, esto no pasaría. Tú sabes cuánto odio el pescado. ¿Por qué lo cocinas? Es para provocarme. Así que ahora la culpa era suya. Exacto. Y yo empecé a creerlo. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo. Memorizaba todo lo que le gustaba y lo que no. Evitaba temas que lo molestaran. Monitoreaba su estado de ánimo constantemente para ajustar mi comportamiento. Me convertí en una sombra. ¿Su familia sospechaba algo? No, porque yo me volví experta en mentir. Cuando tenía moretones, usaba manga larga. Cuando mi madre preguntaba cómo estaba mi matrimonio, sonreía y decía perfecto. Y Damián era brillante frente a otros. En reuniones familiares, me tomaba de la mano, me servía comida, me abrazaba. Era el esposo atento que todos admiraban. ¿Por qué finalmente se divorció? Por mi hermano. Él vino a visitarnos un domingo. Damián no sabía que vendría. Cuando tocó la puerta yo tenía un ojo morado. Damián me había golpeado la noche anterior porque había olvidado comprar su cerveza favorita. Le abrí la puerta y mi hermano me vio. No dije nada, no tuve que decir nada. Él entró, vio a Damián en la sala y lo confrontó. Si vuelves a tocarla te mato, le dijo. Damián negó todo. Dijo que yo me había caído, pero mi hermano no le creyó. Se quedó conmigo 2 días. No me dejó sola ni un minuto. Y en esos 2 días sin Damián controlando cada momento, empecé a recordar quién había sido antes de él. Me ayudó a empacar, me sacó de esa casa, me llevó con mi madre y presentamos el divorcio al día siguiente. Damián luchó, al principio sí, me llamaba 100 veces al día. Aparecía en casa de mi madre, lloraba, prometía cambiar, pero mi hermano había documentado todo. Fotografías del moretón, grabaciones de sus mensajes amenazantes, y un abogado me advirtió, si sigues con esto su reputación se va a destruir, mejor firma un convenio rápido y desaparece. Y lo hice, porque estaba agotada, porque solo quería que terminara. Firmé papeles que decían que el divorcio era por diferencias irreconciliables. No hubo cargos de violencia, no hubo nada que quedara en su expediente. Y él quedó libre para hacer esto de nuevo. El silencio en mi oficina era pesado. Mónica me miraba con ojos que habían visto demasiado. Por eso cuando usted llamó supe que tenía que venir, porque si hay otra mujer pasando por lo mismo que yo pasé,
No puedo quedarme callada otra vez. Ya lo hice una vez, y me arrepiento. ¿Estaría dispuesta a declarar en corte? Sí, el abogado de Damián va a intentar desacreditarla. Va a decir que está resentida, que miente, que quiere venganza, que diga lo que quiera. Yo sé mi verdad, y si mi testimonio ayuda aunque sea un poco, valdría la pena. 3 días después, convoqué una nueva audiencia. Esta vez también cité a vecinos del edificio donde vivían Patricia y Damián. Mónica estaba en la lista de testigos. Cuando Damián entró a la sala y vio a Mónica sentada entre el público, su máscara se resquebrajó por medio segundo. Vi miedo en sus ojos, miedo real. Procederemos con testimonios adicionales. Anuncia. Primer testigo. Señora Carmen Ríos, vecina del edificio donde residen los señores Sánchez Cortés. Carmen Ríos, 68 años, caminó al estrado con paso firme. Señora Ríos, ¿desde cuándo vive en el edificio? 15 años, jueza. Conozco a todos los vecinos. ¿Y conoce a la señora Sánchez? Por supuesto, Patricia es una muchacha adorable. Siempre me ayuda con las bolsas del súper cuando me ve en el elevador. Muy educado. ¿Y al señor Cortés? A ese también lo conozco, dijo con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. ¿Ha presenciado alguna interacción entre ellos? Muchas. Vivo en el departamento de abajo. Las paredes no son muy gruesas. ¿Qué ha escuchado? El licenciado Vera se levantó. Su señoría, esto es chisme de vecindad. No es evidencia admisible. Es testimonio directo de una testigo presencial. Continúe, señora Ríos. Carmen me miró con aprobación. He escuchado gritos. Muchos gritos. Siempre es él gritando. Ella solo llora. He escuchado cosas romperse. Platos, vasos, muebles. Una vez escuché un golpe tan fuerte que pensé que se había caído algo pesado. Pero después escuché a Patricia llorar y supe que no era algo, era alguien. ¿Llamó a la policía? Una vez hace 6 meses. Los gritos duraron más de 1 hora. Cuando la policía llegó, todo estaba en silencio. Tocaron la puerta. Damián abrió con su mejor sonrisa. Todo está bien, oficial. Mi esposa y yo estábamos viendo una película de terror. Lamento si molestamos a los vecinos. Los policías se fueron, y yo me quedé con la culpa de no haber hecho más. Patricia lloraba en silencio. Silvia tenía su brazo alrededor de los hombros de su hija. ¿Ha hablado directamente con la señora Sánchez sobre esto? Intenté hacerlo una vez. La encontré en el elevador. Tenía lentes oscuros aunque estábamos en interior. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que todo estaba perfecto. Pero cuando se quitó los lentes para buscar sus llaves, vi que tenía el ojo hinchado. ¿Y ella qué dijo? Dijo que se había golpeado con una puerta de alacena. Yo no le creí, pero ¿qué podía hacer? No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudada. Llamé al siguiente testigo, Jorge Mendoza, 45 años, vecino del piso de arriba. Señor Mendoza, ha presenciado interacciones entre los señores Sánchez Cortés. Más bien he presenciado el aislamiento. Cuando Patricia se mudó hace 5 años, era una mujer social. Saludaba, conversaba en el elevador, asistía a las juntas de vecinos. Después del primer año de matrimonio, se volvió invisible. Dejó de saludar. Cuando la veías, tenía la cabeza baja y siempre estaba con él. ¿Qué quiere decir con siempre? Que nunca la vi sola. Si salía del edificio, él iba con ella. Si recogía el correo, él estaba ahí. Si bajaba la basura, él la acompañaba. Al principio pensamos que era romántico. Después nos dimos cuenta de que era control. El licenciado Vera prestó otra vez. Especulación. Es observación directa. Licenciado. Continúe, señor Mendoza. También noté que dejó de recibir visitas. Los primeros meses venía una señora mayor, supongo que su madre. Después las visitas se espaciaron. El último año no vi a nadie visitarlos excepto a gente que parecía ser compañeros de trabajo de él. ¿Algo más que considere relevante? Sí, una noche, hace como 3 meses, yo estaba sacando mi perro a pasear. Eran como las... Vi a Patricia en el estacionamiento sentada en su coche llorando. Me acerqué, toqué la ventana, le pregunté si estaba bien. Se sobresaltó tanto que casi grita. Me dijo que estaba bien, que solo necesitaba un momento. Pero vi miedo en sus ojos, miedo de que alguien la viera hablando conmigo. Después de los vecinos, llamé a Rosa Jiménez, ex compañera de trabajo de Patricia.
Señora Jiménez, ¿cuánto tiempo trabajó con Patricia Sánchez? 4 años. Ella entró a la firma un año antes que yo. Era brillante, una de las mejores contadoras que conocí. ¿Cómo era su relación laboral? Éramos amigas, no solo compañeras. Salíamos a comer, íbamos al cine los fines de semana, hablábamos de todo. Era mi persona favorita en la oficina. Y después de que se casó, Rosa suspiró. Todo cambió. Al principio fue gradual. Empezó a cancelar planes. Damián me está esperando. Tenemos una cena familiar. Siempre tenía una excusa. Después dejó de contestar mensajes. Y finalmente renunció. Le dijo por qué renunciaba. Dijo que su esposo ganaba suficiente. Y que quería enfocarse en su matrimonio. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Patricia amaba su trabajo. Había estudiado mucho para llegar donde estaba. No era alguien que renunciaría por capricho. Intentó mantenerse en contacto después de su renuncia. Lo intenté, la llamé muchas veces. Las primeras veces contestaba, pero la conversación era breve, incómoda. Después dejó de contestar. Le mandé mensajes. Nada. Fui a su casa una vez. Damián abrió la puerta. Me dijo que Patricia estaba durmiendo, que había estado enferma. No me dejó pasar, y nunca más volví a intentarlo. ¿Por qué no? Porque entendí que había perdido a mi amiga, y no sabía cómo recuperarla. El testimonio final de la tarde fue Mónica Vargas. Cuando la llamé al estrado, el murmullo en la sala fue audible. Patricia miró a Mónica con confusión, Silvia con esperanza, Damián con odio puro. Señora Vargas, ¿cuál es su relación con el señor Cortés? Fui su esposa durante 4 años. El choque en el rostro de Patricia fue devastador. ¿Y puede decirnos cómo era su matrimonio? Mónica repitió todo lo que me había contado en mi oficina. El aislamiento gradual, los celos disfrazados de amor, el control disfrazado de protección, la violencia que empezó pequeña y creció como cáncer. Habló durante 40 minutos sin interrupción. Y cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Y dice que nunca presentó cargo. Preguntó el licenciado Vera con desdén. Así es, ¿por qué no si su historia es cierta? Porque estaba exhausta, porque solo quería escapar, y porque me convencieron de que sería más fácil firmar un divorcio rápido y desaparecer. O porque está mintiendo y no había nada que denunciar. Licenciado, intervine. La testigo ya respondió. ¿Tiene más preguntas? Sí, señora Vargas. ¿No es cierto que está aquí por venganza, que nunca superó su divorcio? Mónica lo miró directamente. No necesito venganza. Ya viví mi infierno y salí de él. Estoy aquí porque no quiero que otra mujer pase por lo mismo que yo pasé, y porque la próxima vez que Damián encuentre una víctima nueva, quiero que al menos exista un registro de lo que es capaz de hacer. Declaramos un receso. En el pasillo, vi a Patricia acercarse a Mónica. ¿Es verdad?, le preguntó con voz quebrada. ¿Todo lo que dijiste es verdad? Mónica asintió. Cada palabra. Patricia colapsó. Su madre la sostuvo mientras lloraba. Y en ese llanto escuché algo que no había escuchado antes. No era solo tristeza, era liberación. Era el sonido de una mujer finalmente permitiéndose creer que no estaba loca, que no había imaginado nada, que alguien más había vivido el mismo infierno y había sobrevivido. Esa noche preparé mi escritorio para la decisión que sabía que tendría que tomar. Los testimonios eran claros. El patrón era innegable. Damián Cortés era un abusador sistemático que había perfeccionado su técnica de aislamiento y control. Y Patricia Sánchez era su segunda víctima conocida. Pero la pregunta que me mantenía despierta no era si debía otorgar el divorcio, era ¿cuántas mujeres más había habido antes de Mónica? ¿Y cuántas habría después si no lo detenía ahora? Le pedí a Lucía que investigara más. Busca todo. Exnovias, denuncias retiradas, cualquier mención de Damián Cortés en sistemas judiciales o policiales. 2 días después, tenía 3 nombres más. 3 mujeres que habían tenido relaciones con Damián antes de Mónica. Una había presentado denuncia por acoso, retirada. Otra había solicitado una orden de restricción, retirada. La tercera simplemente había desaparecido, cambiado de ciudad sin dejar rastro. Convoqué una audiencia final. Esta vez Patricia llegó diferente. Su espalda estaba recta, sus ojos miraban al frente. Se sentó junto a su madre y su abogada con una determinación que no había visto antes. Damián llegó con su abogado. Su máscara de hombre incomprendido estaba intacta, pero yo podía ver las grietas. Señora Sánchez,
comencé. Ha escuchado todos los testimonios, ha visto la evidencia, mantiene su solicitud de divorcio y orden de restricción. Patricia se puso de pie. Sí, su señoría, la mantengo. Su voz era firme. ¿Y tiene algo que agregar? Hubo una pausa. Luego Patricia habló, y lo que dijo nadie lo esperaba, especialmente Damián. Quiero decir que durante 5 años he vivido con miedo. La voz de Patricia temblaba pero no se quebraba. Miedo de decir lo incorrecto, miedo de vestir lo incorrecto, miedo de sonreír demasiado, de hablar demasiado alto, de existir demasiado. Y cuando escuché a Mónica contar su historia, fue como si estuviera describiendo mi vida, palabra por palabra, momento por momento, y entendí que no estaba loca, que nada de esto era normal, que nada de esto fue mi culpa. Se volvió hacia Damián. Tú me convenciste de que mi madre era controladora, cuando tú eras quien controlaba cada minuto de mi día. Me convenciste de que mis amigas eran mala influencia cuando tú eras quien me estaba destruyendo. Me convenciste de que yo era torpe cuando tú eras quien me empujaba, me abofeteaba, me golpeaba cada vez que no cumplía con tus expectativas imposibles. Damián se puso de pie. Eso es mentira, todo es mentira. Siéntese, señor Cortés. Ordené. Patricia continuó. La primera vez que me golpeaste, lloré por 3 días. Tú lloraste también. Me juraste que nunca más pasaría. Te creí. La segunda vez me explicaste que había sido mi culpa, que yo te había provocado. Y también te creí. La tercera vez, ya no te disculpaste. Solo me dijiste que si aprendía a comportarme, no tendría que castigarme. Y yo, Dios me perdone, intenté ser mejor. Intenté ser la esposa perfecta que tú querías, pero nunca fue suficiente, porque el problema no era yo, el problema siempre fuiste tú. El silencio en la sala era total. Tengo miedo de dejarte, continuó Patricia, miedo de lo que puedas hacerme, pero tengo más miedo de quedarme, miedo de despertarme a los 50 años y darme cuenta de que desperdicié mi vida con un hombre que me hizo creer que no valía nada. Así que sí, su señoría, mantengo mi demanda. Quiero el divorcio, quiero la orden de restricción, y quiero que quede constancia de que Damián Cortés es un abusador. Damián se levantó de un salto. Su rostro había perdido toda compostura. Tú no eres nadie para hablarme así. Yo te di todo, te saqué de tu vida mediocre y te di una casa, un futuro. Y así me lo pagas inventando mentiras. Señor Cortés, siéntese. No, esto es injusto. Ella está destruyendo mi reputación basada en mentiras. Se volvió hacia Patricia. Si crees que voy a dejarte ir tan fácil, estás equivocada. Eres mía, me perteneces. El alguacil se acercó. Señor Cortés, necesito que se calme. No me voy a calmar. Empezó a caminar hacia Patricia. Vas a retirar esta demanda ahora mismo o te juro que... No terminó la frase. El alguacil lo detuvo. Lo sujetó, pero el daño estaba hecho. La máscara había caído completamente. Ya no era el esposo perfecto, el hombre incomprendido, la víctima de una esposa mentirosa. Era el depredador, el controlador, el abusador que no soportaba perder el poder sobre su presa. Sáquenlo de la sala, ordené, y manténganlo bajo custodia hasta que se calme. Mientras se lo llevaban, Damián gritaba, esto no ha terminado, no vas a escaparte de mí, nunca. La puerta se cerró, el silencio regresó. Patricia estaba temblando, Silvia la abrazaba, y yo me quedé sentada en mi silla, viendo la puerta por donde se había ido Damián, pensando en todas las advertencias que habían sido ignoradas, en todas las señales que habían sido mal interpretadas, en todas las oportunidades perdidas de detenerlo antes. Suspendí la audiencia por 2 horas. Patricia necesitaba componerse, yo necesitaba pensar. En mi oficina, Lucía entró con más información. Jueza, encontré algo más. ¿Qué? Llamadas a la policía desde el departamento de Patricia y Damián. 6 en los últimos 2 años. Todas canceladas antes de que llegaran los oficiales. Todas con la explicación de que fue una falsa alarma. Patricia las hizo, no podemos confirmarlo, pero es probable. Creo que llamaba pidiendo ayuda y él la obligaba a cancelar. ¿Algo más? Sí. Uno de mis contactos en la empresa donde trabaja Damián me dio información extraoficial. Damián ha tenido 3 reportes internos de acoso sexual en los últimos 5 años. 2 fueron retirados después de que Damián habló con las mujeres involucradas. El tercero está pendiente. ¿Por qué no fue despedido?
porque es buen vendedor, porque genera dinero, y porque las mujeres que lo acusaron eventualmente se fueron de la empresa. Él se quedó. Me froté las sienes. Este caso era más grande de lo que había pensado. No era solo un divorcio, era un patrón de comportamiento depredador que había sido permitido, ignorado, minimizado durante años. ¿Cuántas mujeres habían sido silenciadas? ¿Cuántas habían cedido porque era más fácil que pelear? ¿Cuántas habían creído que el problema era ellas? Cuando regresamos a la sala, llamé al último testigo que necesitaba. Doctora Ramírez, psicóloga forense, por favor. La doctora Ramírez, 50 años, experta en violencia doméstica, se acercó al estrado. Le había pedido que evaluara a Patricia. Doctora, ¿tuvo oportunidad de evaluar a la señora Sánchez? Sí, su señoría. Realicé 3 sesiones de evaluación psicológica. ¿Y cuál es su diagnóstico? La señora Sánchez presenta sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático secundario a violencia doméstica crónica. ¿Puede explicar eso en términos que todos entendamos? Por supuesto. Patricia presenta hipervigilancia constante, es decir, está en estado de alerta permanente esperando el siguiente ataque. Tiene pesadillas recurrentes, experimenta disociación en situaciones de estrés y ha desarrollado mecanismos de supervivencia típicos de víctimas de abuso prolongado, como minimizar la violencia, culparse a sí misma y defender a su abusador. ¿Por qué defendería a su abusador? Porque después de años de manipulación, las víctimas internalizan el mensaje de que ellas son el problema. Creen que si tan solo fueran mejores esposas, mejores personas, el abuso pararía. También desarrollan un vínculo traumático con su abusador. Es similar al síndrome de Estocolmo. La víctima depende emocionalmente de la misma persona que le causa daño. ¿Observó evidencia de este vínculo traumático en Patricia? Absolutamente. Durante las primeras 2 sesiones, Patricia minimizó la violencia, justificó las acciones de su esposo y expresó dudas sobre su propia percepción de los eventos. Solo en la tercera sesión, después de escuchar el testimonio de la exesposa, comenzó a reconocer el abuso como lo que era. El licenciado Vera se levantó. Doctora, no es posible que la señora Sánchez esté exagerando o inventando síntomas. No, los síntomas que presenta son consistentes, verificables y congruentes con su historia. Además, las lesiones documentadas, los testimonios de terceros y el comportamiento del señor Cortés en esta sala corroboran su narrativa. ¿Y qué opina del señor Cortés? ¿Lo evaluó también? Intenté hacerlo. El señor Cortés se negó a participar en la evaluación, lo cual es su derecho, pero también es indicativo. ¿Indicativo de qué? De que es consciente de que una evaluación psicológica podría revelar rasgos de personalidad incompatibles con la imagen que ha proyectado en este proceso. En mi experiencia, los abusadores que realmente creen que no han hecho nada malo aceptan evaluaciones para demostrar su inocencia. Los que se niegan suelen ser los que saben exactamente lo que son. El licenciado Vera protestó. Eso es especulación. Es opinión experta basada en 25 años de experiencia, respondí, y la tomaré en consideración. Gracias, doctora. Después de la doctora Ramírez, tuve que tomar una decisión. Los elementos estaban claros. Patricia había sido víctima de violencia doméstica sistemática. Damián era un abusador con un patrón de comportamiento que se repetía. La orden de restricción era necesaria, el divorcio era inevitable, pero yo quería hacer algo más. Quería que este caso sentara precedente. Quería que quedara registrado no solo como un divorcio, sino como lo que realmente era, un caso de violencia de género con víctima sobreviviente. Señores, comencé mi dictamen. He escuchado todos los testimonios, he revisado toda la evidencia, y ha quedado claro para este tribunal que estamos ante un caso grave de violencia doméstica. Damián, que había sido traído de vuelta a la sala con un oficial de seguridad a su lado, me miró con odio. La señora Patricia Sánchez ha demostrado con testimonios consistentes, evidencia médica y testimonios de terceros que fue víctima de violencia física, psicológica y económica por parte del señor Damián Cortés durante su matrimonio. El patrón de comportamiento del señor Cortés es claro: aislamiento progresivo de la víctima, control de sus movimientos y relaciones, manipulación emocional disfrazada de amor y escalada de violencia física justificada como castigo merecido. Este patrón no solo está documentado en este matrimonio, sino que se repitió de manera casi idéntica en su matrimonio anterior, como lo demuestra el testimonio de la señora Mónica Vargas,
Por lo tanto, este tribunal otorga el divorcio necesario solicitado por la señora Sánchez. Asimismo, otorgo una orden de restricción de 5 años que prohíbe al señor Cortés acercarse a menos de 500 metros de la señora Sánchez, su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier lugar que ella frecuente. El señor Cortés deberá usar brazalete de monitoreo electrónica durante el primer año para asegurar el cumplimiento de esta orden. Además, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para que determine si proceden cargos penales por violencia familiar agravada. Y estoy ordenando que se notifique a la empresa donde trabaja el señor Cortés sobre este dictamen, para que tomen las medidas que consideren pertinentes respecto a los reportes internos que existen en su contra. El golpe del mazo resonó en la sala. Damián explotó. Esto es una injusticia. Usted está arruinando mi vida basándose en mentiras. No, señor Cortés. Usted arruinó su propia vida cuando decidió convertirse en un abusador, y arruinó la vida de al menos 2 mujeres que cometieron el error de amarlo. Esta sentencia es simplemente consecuencia de sus actos. Voy a apelar. Voy a llevar esto a la Corte Suprema si es necesario. Es su derecho. Pero mientras tanto la orden de restricción es efectiva inmediatamente. Oficial, por favor asegúrese de que el señor Cortés comprenda que si viola esta orden aunque sea por 1 metro, irá directamente a prisión. Lo sacaron de la sala gritando amenazas. Patricia estaba llorando, pero eran lágrimas diferentes, eran lágrimas de alivio. Silvia la abrazaba. Mónica, que había permanecido en la sala todo el tiempo, se acercó a ellas. Las 3 mujeres se abrazaron. 3 generaciones, 3 víctimas de diferente manera, 3 sobrevivientes. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que Patricia tendría un camino difícil de recuperación por delante. Sabía que Damián probablemente encontraría otra víctima eventualmente, porque hombres como él no cambian. Pero al menos ahora había un registro, un precedente, una advertencia para la siguiente mujer que cayera en su trampa. 3 meses después, recibí una carta. Era de Patricia. Estimada jueza Moreno, decía, quiero agradecerle por salvarme la vida, no de manera metafórica, de manera literal. Después de la sentencia, una amiga de Damián me contactó. Me dijo que él había estado planeando algo, que había escuchado conversaciones donde Damián decía que si no podía tenerme nadie me tendría. Gracias al brazalete de monitoreo la policía pudo rastrear un intento de acercamiento que hizo a mi nuevo departamento. Está ahora enfrentando cargos criminales. He comenzado terapia. Volví a trabajar. Lentamente estoy recuperando contacto con mis amigas. Mi madre y yo estamos más unidas que nunca. Y aunque todavía tengo pesadillas, aunque todavía miro por encima del hombro cuando camino en la calle, sé que cada día es un paso hacia la mujer que solía ser, y todo comenzó en su sala, cuando usted creyó lo que yo misma no me atrevía a creer. Gracias, Patricia. Guardé esa carta en mi cajón de escritorio, junto a otras cartas similares de otros casos, recordatorios de por qué hacía este trabajo, recordatorios de que a veces la justicia sí gana, a veces las víctimas sobreviven, a veces los abusadores enfrentan consecuencias. Pero también sabía la verdad más oscura. Por cada Patricia que se atrevía a denunciar, había 100 mujeres más que permanecían en silencio. Por cada Damián que enfrentaba justicia, había 1000 que seguían libres, destruyendo vidas, perfeccionando su técnica de manipulación y control. Este caso había terminado, pero la guerra contra la violencia doméstica nunca terminaría, y yo seguiría peleándola, un caso a la vez, una mujer a la vez, hasta que algún día, ojalá viviéramos en un mundo donde ninguna mujer tuviera que elegir entre su seguridad y su amor, donde ninguna hija fuera aislada de su madre, donde ningún hombre creyera que su pareja le pertenecía. Ese mundo todavía no existía, pero cada sentencia como esta era un paso hacia él, y yo no me detendría hasta llegar ahí, o hasta que este cuerpo cansado de 52 años ya no pudiera sostener el mazo. Lo que sucediera primero. 6 meses después del caso Sánchez Cortés, estaba en mi oficina revisando expedientes cuando Lucía tocó la puerta. Jueza, tiene visita. ¿Quién? Patricia Sánchez. Dice que no tiene cita pero que le gustaría hablar con usted si tiene tiempo. Le dije que pasara. Cuando Patricia entró casi no la reconocí. El cambio era extraordinario. Había subido de peso saludablemente. Su cabello que antes llevaba siempre recogido en una cola descuidada
ahora caía sobre sus hombros en ondas cuidadas. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no miraban al piso, me miraban directamente. Jueza Moreno, dijo con una sonrisa, espero no estar interrumpiendo. Para nada, siéntate, por favor. ¿Cómo has estado? Mejor, mucho mejor de lo que hubiera imaginado. Se sentó frente a mi escritorio. Vine a contarle algo. Pensé que le gustaría saber cómo terminó todo. Me encantaría escucharlo. Damián está en prisión, comenzó. El intento de acercamiento que le mencioné en mi carta fue apenas el principio. Violó la orden de restricción 3 veces más. La tercera vez la policía lo encontró afuera de mi trabajo con un cuchillo en su coche. Fue suficiente para que el juez le diera 2 años de cárcel por acoso agravado. ¿Y cómo te sientes con eso? Aliviada, aterrada, libre, todo al mismo tiempo. Hizo una pausa, pero no vine solo por eso. Vine porque quería que supiera que su decisión de hacer este caso público, de remitirlo a la fiscalía, de no dejarlo pasar como un divorcio simple, salvó más vidas además de la mía. ¿Qué quieres decir? Después de la sentencia, 3 mujeres más se presentaron con denuncias contra Damián. Una era compañera de su trabajo. Las otras 2 eran exnovias de hace años. Todas habían sido víctimas de su abuso, pero nunca se atrevieron a denunciar porque pensaban que no les creerían, que no había suficiente evidencia, que era su palabra contra la de él. Pero cuando leyeron sobre mi caso en los periódicos, cuando vieron que un juez sí me había creído, encontraron el valor para hablar. Ahora Damián enfrenta 4 casos más además del mío. Su empresa finalmente lo despidió. Su reputación está destruida. Y aunque sé que suena terrible, yo me siento bien con eso. Me siento bien sabiendo que no podrá hacerle esto a nadie más, al menos no por un tiempo. Sentí una oleada de satisfacción. Este era el poder de la justicia cuando funcionaba correctamente. No era solo castigar al culpable, era enviar un mensaje a otras víctimas de que sí podían hablar, de que sí les creerían, de que no estaban solas. Me alegra muchísimo escuchar eso, Patricia. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo va tu recuperación? Es un proceso. La terapia me ha ayudado enormemente. Mi terapeuta dice que tengo PTSD complejo, que va a tomar años sanar completamente, pero ya no tengo miedo todo el tiempo. Ya puedo dormir sin pesadillas la mayoría de las noches. Volví a mi antiguo trabajo. Bueno, no exactamente el mismo, pero la misma firma me recontrató. Dicen que me extrañaban, que fui tonta por haber renunciado. No les he contado toda la verdad de por qué lo hice. Todavía me cuesta hablar de ello con gente que no sabe, pero estoy trabajando en eso. ¿Y tu madre? La sonrisa de Patricia se amplió. Ella es mi rock. Nos vemos 3 veces por semana. Voy a su casa a comer cada domingo. Y está ayudándome a reconectar con mis amigas. Resulta que todas me extrañaban. Todas entendieron cuando finalmente les expliqué por qué había desaparecido. Una de ellas también había estado en una relación abusiva años atrás. Nunca me lo había dicho. Ahora somos más cercanas que nunca. Me alegra muchísimo. Hay algo más, dijo Patricia. He estado pensando en estudiar Derecho, no para ser abogada de lleno, sino para especializarme en acompañamiento de víctimas. Quiero ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Quiero ser la voz que les diga que no están locas, que el abuso es real, que hay salida. Me sentí conmovida. Creo que serías extraordinaria en eso. De verdad, tienes algo que ningún libro de leyes puede enseñar. Empatía genuina nacida de la experiencia. Las mujeres que ayudes van a sentir que realmente las entiendes, y ese es el primer paso para que confíen en ti. Patricia se limpió una lágrima. Gracias, viniendo de usted, eso significa todo. Conversamos por 20 minutos más. Me contó sobre su nuevo departamento, sobre su gato adoptado, sobre sus planes de viajar a España el próximo año, algo que Damián nunca le había permitido hacer. Siempre decía que España era peligroso, que yo no conocía el idioma aunque hablo español obviamente, que era demasiado caro. Pero ahora sé que lo que realmente le molestaba era que yo pudiera estar 2 semanas fuera de su control. Cuando se fue, me quedé pensando en su transformación. 6 meses atrás, Patricia era una sombra. Ahora era una mujer reconstruyéndose a sí misma pieza por pieza. Y aunque las cicatrices siempre estarían ahí, al menos ahora estaban sanando. Esa misma tarde recibí una llamada de la fiscal asignada al caso criminal contra Damián. Jueza Moreno quería actualizarla sobre el caso Cortés. Adelante,
Las 4 denuncias adicionales que se presentaron nos dieron suficiente evidencia para un caso sólido. Estamos negociando una declaración de culpabilidad. Si acepta, estará en prisión por al menos 5 años, más 3 años de libertad condicional con monitoreo estricto. Y si no acepta, vamos a juicio, y con la evidencia que tenemos honestamente creo que le darían 10 años. Bien, hay algo más. Una de las víctimas que se presentó, una exnovia de hace 7 años, nos contó algo perturbador. Dice que Damián tiene un diario, un cuaderno donde escribe sobre sus conquistas como él las llama. Obtuvimos una orden de cateo, encontramos el diario, mi estómago se contrajo. Y es escalofriante, tiene nombres de 14 mujeres, para cada una describe cómo la conoció, cómo la sedujo, y cómo la entrenó, sus palabras. Es como si fuera un juego para él. ¿Pudieron identificar a todas las mujeres? Estamos en proceso. Hemos contactado a 5 hasta ahora. 2 aceptaron declarar. Las otras 3 no quieren involucrarse, lo cual es su derecho. Pero jueza, este hombre es un depredador serial. Ha estado haciendo esto por al menos 15 años. Y solo lo atrapamos porque Patricia Sánchez fue lo suficientemente valiente para denunciar. Y porque un juez le creyó, añadí. Exacto. Hay demasiados casos donde las mujeres denuncian y no les creen. Sus historias son descartadas como exageraciones, como venganza de exesposas resentidas, como invenciones de mujeres locas. Usted no hizo eso. Usted investigó, usted buscó el patrón, y gracias a eso vamos a poder detenerlo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético. Millones de personas yendo y viniendo, cada una con sus propias historias, sus propios secretos, sus propias batallas. ¿Cuántas mujeres ahí afuera estaban viviendo lo que Patricia había vivido? ¿Cuántas estaban siendo aisladas de sus familias, controladas por sus parejas, convencidas de que el problema eran ellas? Me levanté y caminé hacia mi estante de libros. Saqué mi código penal, lo sostuve en mis manos. 25 años como jueza, miles de casos, algunos ganados, algunos perdidos, pero cada uno importante, cada uno una oportunidad de hacer lo correcto, de creerle a la víctima, de detener al abusador. Recordé mi primer caso de violencia doméstica. Tenía 30 años, acababa de ser nombrada juez. Una mujer de 45 años, vino con 3 costillas rotas. Su esposo era un médico respetado. Cuando ella testificó, él la desacreditó expertamente. Dijo que ella era alcohólica, que se caía constantemente, que inventaba historias para conseguir atención. Y yo, joven e inexperta, no supe ver la verdad. Denegué su solicitud de orden de restricción por falta de evidencia. 3 semanas después, él la mató, la golpeó hasta matarla y luego se suicidó. Cuando supe la noticia, lloré durante días. Me culpé, pensé en renunciar. Pero mi mentor, el juez Hernández, me dijo algo que nunca olvidé. No puedes salvarlas a todas, pero puedes intentar salvar a la siguiente, y a la siguiente. Y cuando falles, aprendes. Y cuando aprendas, aplicas ese conocimiento al próximo caso. Así es como cambiamos el sistema, un caso a la vez. Desde ese día, prometí que nunca más ignoraría las señales, que nunca más le daría el beneficio de la duda al acusado cuando la víctima estuviera claramente en peligro, que siempre buscaría el patrón, porque los abusadores siempre tienen un patrón. Y en 25 años, había logrado salvar a muchas, no a todas. Todavía recordaba los casos donde llegué demasiado tarde, donde la víctima retiró la denuncia por miedo o por manipulación, donde el sistema falló a pesar de mis esfuerzos, pero también recordaba los éxitos, las Patricias del mundo que habían logrado escapar. Un año después del caso, recibí una invitación. Era para una conferencia sobre violencia doméstica organizada por una ONG local. El tema: cómo el sistema judicial puede mejor servir a las víctimas. Me pidieron que fuera panelista. Acepté. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Abogados, trabajadores sociales, psicólogos, activistas y sobrevivientes. Cuando subí al escenario y vi al público, noté rostros conocidos. Patricia estaba ahí, sentada en primera fila junto a su madre Silvia. Mónica, la exesposa de Damián, también había venido, y había otras mujeres que no conocía pero cuyos ojos reflejaban historias similares. Cuando me tocó hablar,
Dije la verdad, el sistema judicial no fue diseñado para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Fue diseñado en una época donde el abuso en el hogar era considerado un asunto privado, donde se esperaba que las mujeres aguantaran todo en nombre de mantener a la familia unida. Hemos avanzado, sí, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Como jueces, tenemos que hacer mejor. Tenemos que educarnos sobre las dinámicas del abuso. Tenemos que entender que las víctimas no siempre presentan evidencia perfecta, que a veces mienten para proteger a su abusador porque tienen miedo, que a veces regresan con él porque no tienen opciones económicas, o porque el vínculo traumático es más fuerte que el miedo. Tenemos que entender que el abuso no siempre deja marcas físicas, que el abuso psicológico es igual de devastador, que el control económico es una forma de violencia, que el aislamiento social es una táctica de control, y tenemos que estar dispuestos a buscar el patrón, porque los abusadores rara vez tienen una sola víctima. Hablé durante 30 minutos. Al final, hubo un silencio, y luego un aplauso que duró varios minutos. Después de la conferencia, Patricia se me acercó. Jueza, hay alguien que quiere conocerla. Me presentó a una mujer joven, tal vez de 25 años. Ella es Andrea. Su esposo es abusivo. Está tratando de reunir el valor para denunciarlo. Andrea me miró con ojos llenos de miedo. No sé si pueda hacerlo. ¿Y si no me creen? ¿Y si lo hago enojar más? ¿Y si pierdo a mis hijos? No vas a perder a tus hijos, le dije con firmeza. ¿Y si te vamos a creer? Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas denunciar. Tengo miedo. Lo sé, todas lo tienen, pero tienes algo que él no tiene. La verdad, y la verdad siempre gana. Eventualmente, Patricia puso su mano en el hombro de Andrea. Yo voy a ir contigo, a la fiscalía, al juzgado, a donde necesites. No vas a estar sola. Vi lágrimas en los ojos de Andrea. De verdad, así como otras personas me ayudaron, yo te voy a ayudar a ti. Es lo que hacemos las sobrevivientes, nos cuidamos unas a otras. 3 meses después, recibí el caso de Andrea en mi sala. Su esposo, como era de esperarse, negó todo, pero esta vez, Andrea no estaba sola. Patricia estaba en la sala, apoyándola. Un grupo de activistas de la ONG estaba presente, y yo estaba allí, con 25 años de experiencia y la determinación de no fallar. El caso de Andrea terminó similar al de Patricia: divorcio otorgado, orden de restricción aprobada, remisión a la fiscalía, y Andrea, como Patricia, comenzó su largo camino hacia la recuperación. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi mente sentada en mi sala vacía después de un día largo, pienso en todas las Patricias, todas las Mónicas, todas las Andreas que han pasado por mi juzgado en estos 25 años. Pienso en las que salvé y en las que no pude salvar. Pienso en el sistema que todavía falla demasiado a menudo, y pienso en la esperanza, porque a pesar de todo, hay esperanza. Cada vez que una mujer encuentra el valor para denunciar, hay esperanza. Cada vez que un juez decide creerle a la víctima y buscar la verdad, hay esperanza. Cada vez que una sobreviviente ayuda a otra mujer a escapar, hay esperanza. Cada vez que un abusador enfrenta consecuencias reales, hay esperanza. El cambio es lento, demasiado lento. Hay días donde me frustra la lentitud del sistema, la resistencia de algunos colegas a reconocer el abuso cuando lo ven, la facilidad con que los abusadores manipulan la narrativa. Pero también hay días como hoy, donde veo el progreso, donde veo a mujeres que eran sombras convertirse en sobrevivientes fuertes. Mi nombre es Elena Moreno. Tengo 52 años y llevo 25 años como jueza de familia. He visto lo mejor y lo peor de la humanidad. He cometido errores que me persiguen. He tomado decisiones que salvaron vidas. Y si pudiera dar un consejo a cualquier mujer que esté leyendo esto y que se reconozca en la historia de Patricia, sería este: no estás loca. No estás exagerando. Si tu pareja te aísla de tu familia, si controla tu dinero, si monitorea tus movimientos, si te culpa por su violencia, si te hace sentir que no vales nada sin él, estás en una relación abusiva. Y mereces mejor. Hay ayuda disponible. Hay refugios, líneas de crisis, abogadas que trabajan pro bono, organizaciones dispuestas a apoyarte. No tienes que quedarte. No tienes que aguantar.
No tienes que esperar a que te mate para que alguien se dé cuenta de que necesitabas ayuda. Y si denuncias y no te creen la primera vez, denuncia otra vez y otra, hasta que alguien escuche. Porque eventualmente alguien va a escuchar. Y ese alguien puede cambiar tu vida. Como yo intenté cambiar la vida de Patricia. Como Patricia está cambiando la vida de Andrea. Como todas las sobrevivientes están cambiando el mundo, una historia a la vez. El camino es largo, la justicia es lenta, pero vale la pena. Tu vida vale la pena, tu libertad vale la pena, tu paz vale la pena. Y aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo vas a sobrevivir sin él, confía en esto. Eres más fuerte de lo que crees, eres más valiosa de lo que él te ha hecho creer, y mereces un amor que no duela, un amor que no controle, un amor que no destruye. Si la historia de Patricia puede ayudar aunque sea a una persona a abrir los ojos, a poner límites, a denunciar, entonces habré cumplido con mi propósito. No solo como jueza, sino como mujer que entiende que nuestra responsabilidad va más allá de la ley. Nuestra responsabilidad es con las generaciones futuras, con nuestras hijas, nuestras nietas, todas las mujeres que vendrán después. A ellas les debemos un mundo donde la violencia doméstica no sea tolerada, minimizada o ignorada. Un mundo donde los abusadores enfrenten consecuencias reales. Un mundo donde las víctimas sean creídas, apoyadas y protegidas. Ese mundo todavía no existe, pero estamos construyéndolo. Cada sentencia, cada denuncia, cada sobreviviente que se atreve a hablar, cada juez que se atreve a creer. Ese mundo está más cerca hoy de lo que estaba hace 25 años cuando empecé este trabajo, y estará aún más cerca cuando otra generación de jueces y abogados tome nuestro lugar, porque el cambio es inevitable, solo necesita tiempo, y necesita que no nos rindamos. Yo no me voy a rendir. Mientras tenga fuerzas para sostener este mazo, voy a seguir luchando por cada Patricia que entre a mi sala. Y cuando ya no pueda más, voy a pasar el mazo a alguien más, sabiendo que di mi mejor esfuerzo, sabiendo que algunas vidas cambiaron porque yo estuve ahí, sabiendo que aunque no salvé a todas, intenté salvar a cada una. Y eso al final del día es lo único que podemos hacer, intentar, una vez, otra vez, todas las veces que sea necesario, hasta que ganemos. Si esta historia tocó tu corazón, comparte, porque hay mujeres en tu vida que necesitan escucharla. Hay Patricias que todavía no saben que pueden escapar. Hay Andreas que están reuniendo valor, y tu compartir puede ser el empujón que necesitan para dar el primer paso hacia su libertad. Gracias por leerme hasta el final.